Hola, somos el equipo 3 y el día de hoy vamos a hacer un podcast sobre la literatura hispanoamericana. Literatura hispanoamericana. Se considera dentro de esta toda la literatura de los pueblos de habla hispana, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Escrita en lengua española, sobre todo la publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. La literatura hispanoamericana incluye la de todos los países americanos que tienen el español con lengua materna. Al hablar la literatura hispanoamericana debemos situarnos pues en el siglo XX, es decir, en estas fechas cuando adquiere voz propia al acabar totalmente su independencia con el imperio colonial español. Y bueno, también debemos tener en cuenta que el término literatura hispanoamericana engloba a un gran número de países con notables diferencias geográficas, culturales y socioeconómicas. Todo esto originará una notable diversidad de obras y estilos. Es la lengua en común, el español, lo que permite unirlos a todos y hablar de una literatura hispanoamericana con rasgos y trayectoria similar. Las realidades hispanoamericanas que marca su literatura son el mestizaje racial y cultural. La cultura americana es una mezcla de lo indígena, de lo español y de lo europeo. La naturaleza. La presencia de la naturaleza grandiosa, excesiva y poderosa que se impone a la injusticia social. Los problemas económicos y la inestabilidad política que van a influir en los temas de obra y en implicación en los problemas de los escritores. También les vamos a presentar las etapas y la literatura hispanoamericana comienza realmente cuando llega Cristóbal Colón en 1492. Esta pasará por varias etapas hasta llegar al siglo XX, donde alcanzará su madurez y esplendor y conquistará al resto del mundo. Estas etapas, de igual forma, coinciden en gran parte con las etapas de la literatura en España. Colonialismo. La lectura de este momento destaca especialmente por sus obras didácticas y por las crónicas. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, conquistador e historiador español, que escribió Verdadera historia de la conquista de la Nueva España en 1632. El barroco llega a Hispanoamericana donde triunfan las obras como de Calderón de Barca y Luis de Góngora. En el siglo XVI, la monja mexicana Juana Inés de la Cruz escribió prosas, obras de teatro y poemas. En el siglo XVIII llega el neoclasismo y las ideas de la Ilustración. La independencia. Abundan en esta etapa las obras patrióticas, literatura y política. Están muy relacionadas. Gran preocupación por la situación social y una profunda crítica moral. Desarrollo del costumbrismo. En 1816 aparece la primera novela escrita en hispanoamericana, Periquillo Sarmiento, del mexicano Joaquín Fernández de Lizardi. La consolidación. Llega el romanticismo en la década de 1830 y se abandonan las formas neoclásicas. Se continúa con el costumbrismo, que ayuda a la penetración del realismo que seguiría al romanticismo. Algunos de los autores destacados es Juan Montalvo, de Ecuador, y Eugenio María de Hostos, de Puerto Rico. En poesía, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cuba, y Juan Zorrilla de San Martín, Uruguay. Los novelistas Alberto Bles de Chile, que escribió durante la Reconquista en 1897, que fue la mejor novela histórica. También Jorge Isaac de Colombia, escribió María en 1867 y Juan León Mera en Ecuador. Sin antes mencionar el modernismo, esta etapa se cierra después de la consolidación con el modernismo en la década de 1880. Es un movimiento de profunda renovación cultural y literaria. Defiende la estética como principal función de la literatura.
Frente a la utilidad, se nota la influencia de tendencias europeas como el parnasianismo y el simbolismo. Muchos modernistas fueron poetas, aunque también se creó un nuevo estilo de prosa, que llegó a influir notablemente en el estilo de los escritores españoles. En esta tendencia destacan Juan Martí, de Cuba, Julián de Casal, también de Cuba, Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano, José Asunción Silva, colombiano, y Rubén Darío, nicaragüense, que será su mejor representante y con él culminará esta tendencia literaria que dará paso al siglo XX. En el cuento que leímos anteriormente hay dos personajes negros, que es Nabo, el muchacho que cuidaba los caballos, y el hombre que tocaba el saxofón en la plaza del pueblo. Pero bueno, ok, ¿se dieron cuenta de que la palabra negro aparece usada 20 veces? No. Oh, bueno, yo no me di cuenta. La verdad nunca lo pensé. No. Sí, 5 aplicadas en Nabo y 15 en el saxofonista. Y pues el cuento muestra un estado de servidumbre de Nabo y la historia no se ubica en épocas de la colonia, sino en tiempos ya modernos. Y esto se determina por la compra de dos personas, patrones, de una ortofónica a la que el sirviente debe darle cuerda para distraer con la música a una niña con problemas, a una niña retrasada. De hecho, la estructura del nivel inferior, o sea, de abajo en la tierra, sirves a los patrones y se reproduce en el nivel superior, que pues arriba en el cielo, pues sirves a los ángeles. Y esto como que al pretender ser llevado al cielo, pues también Nabo debe servir en el coro, porque los ángeles así lo determinaron. Y bueno, al analizar las estructuras ideológicas que se organizan el cuento Nabo, vimos que por un lado la historia del joven sirviente juega con la creencia de que hay un más allá, en este caso un cielo donde al morir van los seres buenos y sufridos. Pero este planteamiento no tiene en el cuento el carácter de enseñanza moral o de proselitismo, sino que solo le sirve al autor, a García, construir una ficción con el humor malévolo, demostrar a unos ángeles que decidían la muerte de un muchacho en la tierra para que vaya al cielo por su estupenda voz que escuchaban. Y bueno, también pues su ascenso al cielo pues podría verse como una retribución a su conducta y su carácter, como Nabo era ingenuamente bondadoso y pues muchas veces llegará en calidad de trabajador del coro, es decir, pues sirviente de los ángeles manipuladores. Y en un comienzo Nabo busca trabajo y hace presencia en una casa o hacienda donde tienen caballos. Y los patrones al preguntarle a Nabo qué es lo que sabe hacer, él solamente dice que sabe cantar, pero pues eso realmente no les interesaba. Lo que necesitaban era un muchacho que cepillara o limpiara los caballos. Y en efecto, Nabo se quedó, pero siguió cantando como si hubiera aceptado, como si lo hubieran contratado para cantar. Y, y eso de cepillar los caballos no fue más que una distracción que hacía más liviano el trabajo. Sí, de esa manera Nabo también da cuerda a la ortofónica y de hecho le canta a la niña las mismas canciones. Que por cierto, la niña, quizás hija de los patrones, porque no se aclara en el relato, que sufre de un retraso mental, de un autismo, que también es otra cosa que no dice el cuento. A sus 15 años, cuando Nabo llega a buscar trabajo, la niña no habla y en lugar de caminar se arrastraba y, por ejemplo, no reconocía a nadie y babeaba mientras permanecía sentada en una silla.
Cuando tuvo contacto con Nabo, aprendió a darse cuenta, a usar la cuerda de la ortofónica y aprendió a pronunciar el nombre del negro. Y así lo logró reconocer 15 años después. Con Los Ángeles, Nabo presenta una oposición, resistiéndose a morir cuando los ángeles lo disponen para llevarlo al cielo. Nabo no está interesado en el paraíso. De hecho, cuando el hombre enviado por los ángeles le insiste en que ya es hora de irse al coro celestial, Nabo no parece escucharlo. Pero también el señor que se quería llevar a Nabo al cielo podría ser el mismo saxofonista, porque parece que los ángeles también habían visto algunas cualidades de ser un buen músico y se lo querían llevar al cielo. De ahí su posible ausencia en la banda de la plaza. Y sí, bueno, es decir, en el caso de Nabo, duplica lo sucedido al músico, sobre todo cuando el hombre es conversación con el muchacho, dice que ir a la plaza a tocar era lo único que valía la pena, dando a entender que su vida no ha sido más que grata. Y como ya lo planteamos, pues la estructura amo de la tierra se duplica en el cielo con el agravante de la manipulación, y la resistencia de Nabo se concreta en negarse a abandonar la tierra, dejando pues varios años en espera a los ángeles, y pues deciden al final como pues imponer su voluntad de llevárselo para que sirva en el coro celestial. Es correcto. Bueno, y con esto concluimos nuestro podcast de la literatura hispanoamericana, con esta lectura de García Márquez. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos pronto.